Dice, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, pero ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Bien, esta es la porción que vamos a estar estudiando, versículos 6 en adelante, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con esto, hermanos. De nuevo, la meta de esta tarde es poder tratar de ver qué es lo que Pablo está diciendo y por qué es lo que Pablo está pidiendo. La oración propiamente está en versículos 9 al 13, ¿ok? Lo que para nosotros sería la oración está en versículo 9 al 13, pero el contexto, versículos 6 al 8, nos están dando el contexto de la oración, ¿ok? Entonces, ok, vamos a tratar de ver qué son las ideas aquí en el contexto de la oración. Ok, versículo 6, ahora déjeme leer en Nueva Traducción Viviente. Pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes. Okay, ¿qué preguntas hay en ese pasaje? Digo, en ese versículo. No, hermana Sandra. Ese versículo. Del versículo 6. Hermana Ortega. Son los tesalonicenses. Bueno, pero la pregunta, aquí necesitan una pregunta. Sí, el versículo 6 debería generar una pregunta. Bueno, sí. Dice, pero ahora Timoteo acaba de regresar. ¿Regresar de dónde? ¿Dónde está Pablo? ¿Dónde está Pablo? ¿Dónde está Timoteo? O sea, ¿regresar de dónde? ¿Ok? ¿Y a dónde? ¿A dónde está Pablo? No, ¿qué pasó, hermano? Bueno, ¿cómo sabe? A ver, ahí vamos. Ya que el hermano Ortega nos está retando aquí. Ok. Ujú. Ya habían pasado probablemente a Atenas. A lo mejor hay varias opiniones de... Uy, hermano, es cuando ya se va a morir Pablo. No, tranquilos. O sea, es buena su observación, pero vamos a... Sí. No encuentro aquí. Déjenme enseñarles aquí el mapa. No puedo abrir mi... Ok.
Déjeme enseñarle aquí. Creo que aquí va a estar. No, aquí no está. Ah, no está aquí. Ay, hermano, no sé por qué no me sale el mapa. Ok, a lo mejor en este. Ok. Ok, ¿ven el mapa? Ok, aquí está. Tesalónica, hermanos, aquí está. Tesalónica está de este lado. Ok, Tesalónica está de este lado. Pablo había llegado, ¿verdad? A Tesalónica, ¿verdad? Para su segundo viaje misionero. Es cuando se le presentó la visión. Si se acuerda, estuvo en Tesalónica por algunos días de reposo. Si no me equivoco, son 2 o 3 días de reposo y después lo persiguieron. De ahí se fue a Berea. De Berea caminó hasta Atenas, ¿verdad? Aquí en Atenas, aquí en Atenas, aquí está Atenas, aquí está el Areópago. Es cuando Pablo le dijo a Timoteo y a Silas que se regresaran, porque tenían mucha carga de los tesalonicenses, porque no sabían, los habían dejado. Imagínense, apenas les estaban predicando el evangelio, les estaban ayudando y otras cosas. Oh, ok, sí, gracias. Entonces, aquí estaban, ¿verdad? En el Areópago, y entonces de aquí del Areópago, Pablo llega a Corinto. Muy probablemente aquí en Corinto, ¿verdad? Ya sea que Timoteo llegó y Silas alcanzó, es donde Pablo está escribiendo esta primera carta de Tesalonicenses. Y entonces, en esta primera carta de Tesalonicenses, ¿verdad? Es donde Pablo, ahora sí, hermano Ortega, es donde Pablo mandaron a Timoteo, y verdad, para ver a los hermanos de Tesalónica, y ya regresó. Pablo está en Corintio. Dice, pero ahora acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y del amor de ustedes. ¿Ok? Ahora, sí, andaban juntos, pero mandaron a Timoteo para ver a los tesalonicenses. Fue a ver a los tesalonicenses y regresó con Pablo. ¿Ok? Regresó con Pablo. Ahora, Pablo manda esta carta de regreso. ¿Ok? Entonces, y dice, nos trajo buenas noticias. Ahora sí, vamos a ver los conceptos. Nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes. ¿Ok? Y luego dice, nos contó que siempre recuerdan nuestra visita con alegría y que desean vernos tanto como nosotros deseamos verlos a ustedes. Así que, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos, hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en su fe. Nos reaviva saber que está firmes en el Señor. Ok, esta es la introducción, ¿verdad? Esta es la introducción a la petición, a la oración de Pablo. Entonces, hermanos, vamos a pensarlo en esto. Cuando usted ve un versículo así, cuando usted piensa en Pablo, muchas veces nosotros como cristianos pensamos, bueno, es que este es el asunto de la obra misionera, pero yo no soy misionero. ¿Sí o no? Y muchas veces en la iglesia pensamos, pues sí, ¿verdad? Pablo se afligía y por qué todos. Y muchas veces cuando pensamos en la obra de Dios y cuando vemos el ejemplo de Pablo, a veces nosotros como nos desligamos, ¿verdad? De ese contexto y de esas emociones y de esas instrucciones. Porque uno llega a pensar, bueno, pues sí, Pablo estaba preocupado, mandó a Timoteo, porque él es misionero, porque él es pastor. Pero aquí hay que pensar en algo, hermanos. ¿Qué es la obra del Señor y qué es nuestra parte como la iglesia en la obra del Señor? Porque lo que vamos a ver aquí en esta oración es lo que las respuestas a la obra del Señor. ¿Y qué es la obra del Señor? ¿Qué es la obra del Señor? ¿Qué es el ministerio? Cuando usted escucha esa palabra, ministerio y la obra del Señor, ¿qué es? ¿Ok? La obra del Señor es la gran comisión. ¿Ok? ¿Qué es la gran comisión, hermana? No, la gran comisión no es evangelizar. ¿Qué es la gran comisión? Es hacer discípulos. Ahora, ¿cuál es el primer paso? Evangelizar. Pero la gran comisión no es evangelizar solamente, es que hacer discípulos.
La gran comisión es hacer discípulos, ¿ok? Entonces, bueno, cuidado con eso. Entonces, la obra del Señor es hacer discípulos. La obra del Señor, ¿qué más decían? ¿Qué más dijeron? Ok, primer paso en la obra del Señor. Bueno, el discipulado, ok. Bueno, y aquí viene, hermanos, la obra del Señor. Déjame usar una frase más o una. La obra del Señor es la gente. La obra del ministerio son las personas. ¿Sí o no? La obra del Señor son las personas. Hermanos, ¿por qué existe un pastor? ¿Por qué existe una enseñanza? O sea, ¿esto es un fin en sí mismo? O sea, imagínense, ya que aquí enseño mi clase, predico mi clase, ok, ¿verdad? Me agradecen, ok, ¿este es un fin en sí mismo? No, esto no es un fin, esto es un medio para un fin. Las personas son lo importante. Y la obra del Señor, la obra del Señor son las personas. Y la oración que vamos a ver aquí en Primera de Tesalonicenses tiene que ver con las personas. Entonces, cuando veamos de nuevo aquí en los primeros versículos, cuando estamos viendo esta introducción a la oración, estamos viendo, ¿verdad?, el cuidado del apóstol Pablo hacia las personas. Y uno pudiera, de nuevo, aquí es donde uno pudiera desligarse. Bueno, sí, pero yo no soy misionero, pero somos parte de la iglesia. Somos parte de la iglesia. Y la iglesia y el ministerio de la iglesia son las personas. El ministerio de la iglesia no son los edificios, el ministerio de la iglesia no son los programas, el ministerio de la iglesia no son las actividades. La obra del Señor y el ministerio de la iglesia son las personas. Suéltela, hermano, suéltela. En lo que, a ver, en lo que Charlie me trae un pan. Charlie, ¿me traes un pan? El que sea. Gracias. Pero ¿qué es su pregunta? ¿Por qué Dios nos mandó a nosotros pudiéndolo hacer él más fácil? ¿Por qué no nos gusta hacer? Dios, pero tan fácil es que hacer las cosas que Dios puede transformar esa forma, pues digo, que a veces con pecado y cosas así, pero yo sé que no es una pero digo, a veces lo digo eso. Sí. Sí, aquí viene. Sí, ya lo entendí. Ahora, creo que el pasaje lo va a contestar. Creo que este pasaje va a contestar esto. Entonces, estoy comenzando con esta idea. De nuevo, Pablo nos da el antecedente de esta oración. La preocupación de Pablo dice, nos dio buenas noticias de vuestra fe y vuestro amor. ¿Sí o no? Y que con cariño ustedes nos recuerdan. ¿Sí o no? Y luego mire lo que dice, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades hemos sido muy animados. Reina Valera dice, hemos sido consolados. Porque los hermanos, porque los apóstoles les sufren. El ministerio tiene sufrimientos y aflicciones. ¿Ok? Hermanos, de nuevo, sufrimientos y aflicciones. Y luego dice aquí, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados por medio de vuestra fe, ¿verdad? Y luego dice versículo 8, porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en él. Lo que quiere decir Pablo aquí en el versículo 9 es si vivimos porque, básicamente Pablo está diciendo, nosotros, el ministerio existe por vosotros. O sea, nosotros vivimos por ustedes. El ministerio existe por ustedes. Y entonces, hermanos,
el primer punto, si pudiera resumirlo así, lo que nos consuela en la obra del Señor o lo que nos anima en la obra del Señor es la fe y la firmeza de las personas. El ministerio son las personas, la obra del Señor son las personas. Y algo que nos va a animar y algo que nos va a consolar son la fe de las personas, la firmeza de las personas. Ahora, ¿por qué eso es significativo? ¿Por qué más? ¿Por qué es significativo eso? La hermana Sandra acaba de tomar un punto interesante. ¿Cómo sabemos si estamos haciendo bien nuestro trabajo? Ahora, hermanos, aquí, punto importante. Por eso las actividades y medir las cosas por reuniones es engañoso. Todos estuvimos el domingo, gloria a Dios. Ahora, ¿eso muestra un poco de la fe y el amor? Sí. ¿Pero es una medida infalible de la fe y el amor? Porque pudiera a lo mejor venir dos personas y se odian, pero estuvieron presentes. ¿No? O por ejemplo, a lo mejor, y esto ha pasado en las iglesias, llegan los hermanos tan crudos y están presentes. No, estoy hablando en serio. O sea, tan crudos y están en la iglesia. Gloria a Dios, llegó a la iglesia. No, espérame, antes que se ponga. No, sí, no, espérese. Entonces, noten. Entonces, ahora, les estoy diciendo, hay que tener cuidado con la manera en que medimos. Y de nuevo, creo que este pasaje nos ayuda mucho. Dice Pablo, estamos tan agradecidos por la fe. Lo que causa, de nuevo aquí, lo que nos consuela la obra del Señor es la fe y la firmeza de las personas. La fe, el amor y la firmeza de las personas. ¿Ok? Entonces, lo que debemos procurar ver es la fe, el amor y la firmeza de las personas. Y hermanos, de nuevo, la iglesia y las actividades de la iglesia y los cultos de adoración no son una medida infalible. Hay que tener cuidado con eso. Las actividades no son una medida infalible. Pues hay que tener cuidado con eso. ¿Ok? Ahora noten, versículo, ahora sí. Sigue Pablo. Versículo 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Mire cómo traduce la otra Biblia. ¿Cuánto le agradecemos a Dios por ustedes? Gracias a ustedes tenemos gran alegría cuando entramos en la presencia de Dios. A ver, hermanos. ¿Qué es el motivo de alegría de Pablo aquí? No, léale bien, hermana Sandra. Léale bien. ¿Qué es la causa de gozo de Pablo? De nuevo, las personas. Dice, a ver, miren cómo dice. Gracias a ustedes tenemos gran alegría. O otra. ¿Qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos. ¿Qué es el motivo de gozo aquí? Las personas. Las personas. ¿No?
Y entonces, de nuevo, pensando, y de nuevo, quiero que, y lo que estoy tratando de hacer es, pero de nuevo, cuando hablamos de la obra del Señor y cuando hablamos del ministerio, debemos pensar en las que personas. ¿Y qué es lo que nos debe causar las personas? Acción de gracias a Dios. Acción de gracias a Dios. Damos gracias a Dios y les decimos a las personas que, ¿por qué le damos gracias a Dios? Pablo está diciendo, yo doy gracias a Dios. ¿Y saben por qué le doy gracias a Dios? Por ustedes. Ahora, uno pudiera pensar, ¿no estará siendo muy exagerado? ¿No estará siendo muy exagerado, Pablo? Ahora, mire el siguiente versículo. Orando de noche y día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Ahora, note aquí, en Reina Valera, versículos 9 y versículos 10 están conectados como una sola. Mira el signo de interrogación. El signo de interrogación comienza en versículo 9 y termina en ¿qué? En versículo 10, como si fuera verdad. Pero creo que aquí le acertó mejor la nueva traducción viviente. ¿Ok? Ahora, la nueva traducción viviente, no sé si usted nota aquí, cambió los signos de interrogación por signos de ¿qué? Bueno, porque está interpretando el pasaje. Pablo está usando aquí en Reina Valera una manera retórica de decir, bueno, ¿qué le podemos devolver al Señor por todo lo que está haciendo con ustedes? Y en otras cosas, o sea, Pablo está diciendo, pues estamos súper agradecidos, o sea, en forma positiva, Pablo está diciendo, pues estamos súper agradecidos por ustedes. Y luego noten, entonces, ¿qué causa la obra del Señor? Bueno, ¿qué deben causar las personas en nosotros? Acción de gracias. Y note aquí, más oración, dice versículo 10. Día y noche oramos con fervor por ustedes, pidiéndole a Dios dos cosas, que nos permita volver a verlos y completar lo que falte en su fe. ¿Qué dice Pablo? Dice, oramos. Ahora, hermanos, día y noche, oramos con fervor por ustedes. ¿Qué describe eso? A ver, hermanos, ¿por qué peticiones oramos día y noche? No, hablando personalmente. La bronca que más nos trae es la que andamos día y noche. Señor, ¿sí o no? O sea, la bronca o la necesidad que ustedes tengan no es como, Señor, ahí te encargo. Y en 2 días, Señor, no, estás el Señor, por favor, ¿verdad? Dice, oye, no se te vaya a olvidar. Yo sé que no se te olvida, pero pues tú sabes que así me explico, ¿no? Entonces, o sea, ¿de qué habla? O sea, los tenía en el corazón. De nuevo, pidiendo dos cosas, que los permita volver a verlos y luego completar lo que falte a su fe. ¿Qué significa eso? ¿Qué piensan que significa eso? Completar lo que falta a su fe. Pero hermana Sandra, usted anda con todo, pero déles chance a otros. A ver, los de allá atrás ni participan. A ver, hermanos, los de allá atrás. Que se vea que comieron pan y café. ¿Qué significa completar a su fe? ¿Qué piensan, pues? O denme una palabra, no se queden mudos. ¿Qué se imaginan? Ahorita yo les digo si está bien o no. ¿Qué significa esa frase? Completar lo que falta a su fe. ¿Ok? Creo que tiene que ver con eso. Mm, hermana Alma. Muchas veces en la iglesia, dice la hermana Alma, confirmarlos en su fe. En la iglesia muchas veces oramos por confirmar su fe. ¿Qué significa eso? Entonces, ¿está hablando que es algo o no es algo? ¿O de qué está hablando? Completar. Ahora, noten lo que está diciendo. Miren cómo comenzó.
Estamos agradecidos de su fe y su amor. Entonces significa que era algo que sí, pero eso no es confirmar la fe. Ni siquiera tienen fe. Sí, el pasaje dice que son salvos. Ya tienen evidencia de su fe. Amén. Que lo que falta de su fe es conocer más del Señor. Ok. 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 Ok, y aquí viene. Y aquí te les digo por qué es importante entender las palabras. La palabra completar, ¿verdad? Creo que es una buena palabra. Pero esta palabra también podría traducirse suministrar o perfeccionar. Y esta palabra se usa en contextos educativos de entrenar y completar la educación que recibe el estudiante. Lo que está tratando de decir, de nuevo, lo que está tratando de decir Pablo es, él quiere verlos para poder de nuevo fortalecer o completar lo que le falta de conocimiento a su fe, lo que le falta de firmeza a su fe, lo que le falta de profundidad a la fe. Sí, un discipulado o lo que dice el hermano. Ahora, ¿por qué? Ahora, noten aquí, hermanos, el asunto de la fe es entre más conocemos al Señor, más se profundiza la fe, más se pone firme la fe. Entre más conoce la palabra de Dios, entre más conoce la palabra de Dios, su fe se hace más firme, su fe se hace más sólida. Cuanto más conoce la palabra de Dios, es lo que está tratando de decir Pablo. Ahora, ¿por qué? Piénselo, ¿por qué lo está diciendo? Hermanos, Pablo salió de pelada, lo estaban persiguiendo. Le hicieron un alboroto en Tesalónica y tuvieron que salir. Y no tuvieron toda la oportunidad de enseñarles. Ahora, hermanos, aquí hay algo muy interesante porque, y mire, yo creo que ya cuando terminemos Romanos y Génesis, a lo mejor regresamos a Primero de Tesalonicenses. Esta iglesia y el ministerio que Pablo hace en esta iglesia, para mí es un modelo. Porque Pablo de nuevo dice, para completar a su fe lo que le falta a su fe. Ahora, ¿qué usó Pablo para enseñar a los hermanos? Porque a veces en nuestras iglesias pensamos que enseñar nada más tiene que ver con, deme una clase, póngame por Zoom, ¿verdad? Pero, ¿por qué no miramos? Vaya a Primera de Tesalonicenses 2. Vamos a leerlo aquí. Nada más lo vamos a leer y usted quiero que me comente. A ver, ¿qué le parece este método de enseñanza? ¿Ok? Primera de Tesalonicenses 2. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, ¿ok? Primera de Tesalonicenses capítulo 2 desde el versículo 1, ¿ok? Aquí está. Quiero que me comenten usted sobre este método de enseñanza. Ustedes bien saben, amados hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Saben lo mal que nos trataron en Filipos y cuánto sufrimos allí justo antes de verlos a ustedes. Aún así, nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia con valentía a pesar de gran oposición. Como ven, no predicamos con engaño ni con intenciones impuras o artimañas, pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos. Y Dios es nuestro testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con fin de sacarles dinero. En cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado, ni de ustedes, ni de nadie. Como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias. Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes, o bien fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida.
¿Acaso no se acuerdan, amados hermanos, cuánto trabajamos entre ustedes? Día y noche nos esforzamos por ganarnos la vida, a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes mientras les predicamos la buena noticia de Dios. Ustedes mismos son nuestros testigos, al igual que Dios, de que fuimos consagrados, sinceros e intachables con todos ustedes, los creyentes. Y saben que tratamos a cada uno como un padre trata a sus propios hijos. Les rogamos, los alentamos y les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. A ver, ¿qué método de enseñanza usó Pablo? ¿Qué método de enseñanza usó Pablo? El ejemplo, el ejemplo. Y por eso le digo, esta carta me reta mucho. Esta carta debe retarnos mucho. Entonces, cuando Pablo, ahora sí, vamos al capítulo 3, cuando Pablo viene al capítulo 3 y les dice, quiero verlos y quiero completar lo que falta de su fe, él no está tratando de hablar de nada más, ok, es que les falta una clase, ¿verdad? O es que les falta más escatología, ¿verdad? La doctrina de las últimas cosas. No es que les falta más X o X. No, Pablo, hermanos, Pablo probablemente no nada más está hablando de enseñanza teórica, pero también de ejemplo. De ejemplo. Yo creo que es una combinación, hermana. Yo creo que es una combinación de la palabra y el ejemplo. Y ese es el método, la palabra y el ejemplo. Exactamente. Y entonces, ahora sí, aquí viene la oración propiamente, y la oración es bien sencilla, hermanos. Versículo 11. Que Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo nos lleve muy pronto a verlos a ustedes. ¿Qué está pidiendo Pablo? Quiere ir a verlos. Ahora, aquí dice, utiliza Reina Valera, dirija nuestro camino a vosotros. Esta palabra que utiliza Pablo de dirija es muy interesante, porque esa es la palabra que habla de quitar obstáculos. O sea, Pablo no nada más está pidiendo dirección. No, pues que el Señor nos ayude o que nos lleve pronto. Él está pidiendo también obstáculos. Alguien búsqueme ahí o léame 1 Tesalonicenses 2:18. Perdón, sí, 2:18. 1 Tesalonicenses 2:18. A ver, ¿cómo? ¿Qué dice ahí? Hermanos, la obra del ministerio, no nada más se trata de hacer las cosas correctas o los métodos correctos. Estamos hablando de un asunto espiritual y Pablo está pidiendo aquí. La primera petición de Pablo es que Dios quite los obstáculos y les dé dirección. Porque en el contexto nos dice Pablo, ya queríamos ir a verlos una y otra, pero adivinen qué. Satanás nos estorbó. Hermanos, la obra del ministerio, de nuevo, no nada más necesita, hermanos, no necesitamos aquí una capacitación de marketing y coaching y de que ahorita de iglesia de crecimiento, ¿verdad? Miren, si todos nos encargamos de uno y todos buscamos a uno, vamos a crecer. ¿De veras? Este es un asunto espiritual. Y la primera cosa que Pablo está pidiendo es, Señor, quita los obstáculos y dirígenos. Quita los obstáculos y dirígenos. Versículo 12, que es la siguiente parte de la petición o la segunda petición. Y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. ¿Qué es la petición?
¿Cómo? ¿En qué? En amor. Pablo está pidiendo que vuestro amor crezca y abunde. Noten, aquí, y es muy específico, unos por otros. ¿Y se acuerdan? Ahora, ¿recuerdan? Y aquí, qué bueno que hicimos. Vimos primero la oración de segunda de Tesalonicenses. Y aquí esta es la oración de primera de Tesalonicenses. Cuando vimos la oración de segunda de Tesalonicenses, Pablo ya agradece. Yo agradezco que vuestra fe va creciendo y que tienen tanto amor. Ustedes tienen tanto amor que nosotros nos jactamos de ustedes en las iglesias de Dios. O sea, nos da mucho gozo que ustedes se aman tanto. Entonces, noten aquí, lo que se está pidiendo aquí en esta carta se cumplió. Entonces, hermanos, no nos anima eso. O sea, uno puede pedir por eso y esperar recibir eso. Ahora, hay varias implicaciones o varias, aquí hay varias cláusulas y letras chiquitas en ese tipo de peticiones. Porque si pedimos amor unos para con otros y para con la gente, ¿qué Dios muchas veces va a usar? A ver, hermanos, ¿qué prueba nuestro amor? ¿Qué hace crecer nuestro amor? Pruebas, dificultades, roces, pleitos, tentaciones. ¿Mande? La misma gente. Hermanos, el amor no crece como el sentido romántico. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, a los fariseos, ustedes aman a los que les aman. O sea, y eso piénsenlo, dijo el Señor Jesucristo. ¿Qué hacen de más? O sea, alguien te invita a comer, tú lo invitas a comer. Alguien te hace un favor, tú le haces un favor. Dice el Señor Jesucristo. ¿Y eso qué? Así hacen todos los que no conocen a Cristo. Así hacen los que... Y ese es un amor convenenciero. Oiga, y aquí, noten hermanos, y aquí la Biblia está presentando otra cosmovisión completamente de la que escuchamos. No han escuchado de los TikToks y en eso, amate rey, amate reina. ¿No? O sea, aquí está presentando otra cosmovisión completamente diferente. Entonces aquí está pidiendo que el amor crezca y abunda, unos para con otros y para con toda la gente. Ahora, hermanos, piénsenlo. Entonces, si vamos a orar esto por nuestra iglesia, adivinen qué puede haber. A lo mejor Dios puede traer necesidades. Yo nada más creo, a lo mejor puede venir una hermana por ahí que tuvo un problema, a lo mejor un hijo accidentado y un cuñado accidentado y que luego no tenían que comer y luego no tenían dónde vivir. A lo mejor Dios pudiera traer eso a la iglesia para ver si de veras amamos como tanto decimos, ¿no? O a lo mejor Dios pudiera traer un indigente, rasposo y enfadoso a ver si de veras amamos como decimos, ¿no? O a lo mejor algún problema. Y entonces, esto es lo que, miren este tipo de peticiones. Dice Pablo, yo pido que vuestro amor crezca. Ahora, hermanos, ¿con qué propósito? Y eso es lo que nos va a decir el versículo 13. ¿Para qué? ¿Para qué? Sean que afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad.
Dice amor para con otros y para toda la gente. ¿No? Ahora, noten aquí, a mí me encanta, Reina Valera lo tradujo como propósito, ¿para qué? Nueva traducción viviente lo tradujo que como el resultado fortalezca su corazón para que estén sin culpa y sea santo al estar ustedes delante de Dios nuestro Padre. Yo creo que no es resultado, aquí yo creo que es propósito. El propósito de que el amor abunde en la iglesia es el proceso, hermanos, es el trabajo, Dios, y aquí esto es algo bien tremendo, el crecimiento comunitario y la santificación, hermanos, es un asunto grupal. Hermanos, no existe en la Biblia el asunto de que si ustedes no quieren nada con Dios, ahí se la echan. Con que yo esté bien. ¿No quieren? Eso no existe en la Biblia. El crecimiento y la santificación sí es personal, pero también es grupal, es comunal. Y el amor que se tengan unos para con otros y para los todos, tiene el propósito de ¿qué? Tiene el propósito de que seamos ¿qué? Afirmados. Vuestros corazones irreprensibles en. Tiene propósitos santificadores. Hermanos, de nuevo, y esta es la idea, de nuevo, y hay que quitarnos la idea romántica del amor o carnal del amor. El hecho de que pueda crecer amor, a veces en medio de dificultades, adversidades, tentaciones, pleitos y todo lo que quiera, eso es lo que nos transforma. Y eso es lo que un día nos va a presentar. De aquí dice, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. ¿Cuándo? En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Aún en la pareja, ¿no? Los pleitos, de esposa y yo, ellos deben amarnos más. Amén. El perdón, el olvidar, ¿no? Tiene propósitos santificadores. Por eso le digo, y de nuevo, cuando hablamos, o sea, la obra del Señor y las personas, y Pablo de nuevo aquí está pidiendo dirección, está pidiendo más amor, y está pidiendo de nuevo que eso produzca santidad para que rindamos buenas cuentas, para que rindamos buenas cuentas, ¿no? O sea, y mire, qué tremenda oración de Pablo para con los hermanos. Pero de nuevo, a veces, y no es que Pablo nos esté engañando, pero a veces esas peticiones tienen unas cláusulas ahí. ¿A quieren más amor? ¿De veras quieren más amor? ¿De veras quieren rendir buenas cuentas? Bueno, entonces Dios puede traer circunstancias para ver si de veras. Ahora, hermanos, y eso es lo importante, ¿no? Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Sí, sí, es lo que está diciendo, que no nos va a dar más de lo que podemos. Eso es una promesa. Ok, ahora, 2 minutos, en los 2 minutos que quiero agarrar de más. ¿Cómo parafraseamos esta petición? ¿Cómo la explicamos en palabras sencillas? ¿Cómo podemos pedir esto por nosotros, o por otros hermanos, o por nuestra iglesia, o por nosotros mismos? ¿Cómo podemos orar esto? Los escucho. ¿Ok?
Amén. ¿Sí? A ver, cómo lo podemos parafrasear? Piénsalo, porque se supone que estamos aprendiendo cómo orar, ¿no? O qué incluir además en nuestras oraciones. ¿Cómo lo podemos decir? ¿Cómo lo podemos decir sencillamente? ¿Cómo podemos reproducir esta oración aquí en nosotros, nuestra iglesia, nuestra gente? Pediría para que Dios nos dé conocimiento del perdón y que realmente estemos firmes en lo que hacemos, como lo hacemos, porque lo hacemos. Creo que esa es una buena petición, pero no de este pasaje, no usando este pasaje. Valeria. Ahora, esa corrección no muestra amor. Fieles son las heridas del que ama, por importuno los besos del que aborrece. ¿No? ¿Qué prefieren? ¿Un beso y todo va a estar bien? Y no va a estar bien. ¿Verdad? Ok, por ejemplo, piénsalo. ¿Cómo podemos orar? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Eh? Sí, por ejemplo, pensando en el orden de esto, por ejemplo, la primera cosa, dice Pablo, que Dios nos dé camino entre vosotros. Recuerda, y es la idea de quitar obstáculos. Señor, ayúdanos y quita los obstáculos. Quita los obstáculos espirituales, quita a Satanás, quita nuestros prejuicios. ¿Sí o no? Somos prejuiciosos. Somos prejuiciosos. Señor, quita esos obstáculos. Quita los prejuicios de no, este hermano siempre está enojado, este hermano siempre se está durmiendo, ese hermano ni le interesa. Y nunca hemos hablado con él. O nunca hemos hablado con esa hermana. No, yo nunca voy a hablar con él. ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho? Nada. Pero es que yo creo que sí, prejuicioso. Y Dios quiere quitar esos obstáculos. Obstáculos espirituales. A lo mejor alguna vez alguien se hizo algo, a lo mejor hubo una vez un roce o se quedaron mal, o algo pasó, y verdad, y desde ahí tomaron su distancia. ¿No? ¿No? Señor, quita los obstáculos. No podemos orar, Señor, quita los obstáculos. O no podemos, Señor, ayúdanos a amarnos y ayúdanos a aprovechar ya a lo mejor las oportunidades que tenemos. ¿Sí o no? Señor, por ejemplo, los hermanos del café luego ni me dejan. Se escucha chistoso, pero Señor, ayúdame a amarnos. Por ejemplo, a lo mejor alguien tiene una necesidad. Señor, a lo mejor alguien tiene una necesidad. ¿Sí o no? Ayúdanos a amar. Hermanos, no han pensado, por ejemplo, yo hoy pensé seriamente en esto.
por ejemplo, en muchos semáforos siempre hay gente pidiendo, siempre hay gente limpiando, siempre hay gente, y a veces se enfada. Señor, ayúdanos a no enfadarnos, ayúdanos a amarlos. Si nos limpian, y no traemos dinero, podemos decir gracias. Mira ya como dejó el vidrio. Ayúdanos a amar entre nosotros, ayúdanos a amar a otra gente. Ayúdanos a aprovechar. O sea, porque esta es la cosa, queremos amar cuando nosotros, nuestras circunstancias, cuando los astros se nos alinean. ¿Verdad? Yo quiero amar cuando los astros se me alinean. Yo quiero amar a mi vecino cuando yo tengo tiempo para atenderlo. Pero cuando él me importuna, no, aquí ahorita no lo puedo ayudar. ¿Eh? Pues yo diría prioridad y pues por lo menos somos cristianos, se supone. ¿Verdad? Entonces se supone que debería ser mejor aquí. Charlie. Y qué fácil se dice. Pero por eso necesitamos orar. Porque no podemos. Porque amor no brota de nuestro corazón. Hermanos, no brota. Cuando miramos honestamente a nuestro corazón, no somos tolerantes, no somos pacientes, no somos perdonadores. Y auméntele a la lista. Pero Dios nos puede ayudar. Pero Dios nos puede dar gracia. ¿Por qué? Porque el propósito del amor, unos para con otros y otros, es que presentarnos irreprensibles y sin culpa. Señor, yo lo intenté, Señor, yo lo hice. Porque un día, hermanos, este es el punto. Un día vamos a rendir cuentas individuales. Usted no va a decir mi iglesia. Ah, sí, pero ¿tú qué hiciste? El pastor, sí, sí, qué bueno el pastor, ahorita voy a hablar con él. Pero ¿tú qué hiciste? Y tú tus cuentas. Tú tus cuentas personales. Y hermanos, y es lo que le digo. Aquí en la iglesia, miren, a veces en la iglesia le tenemos más miedo al pastor o a los hermanos que a Dios mismo. Y, y en otras palabras, lo que le iba a decir, esa es la dinámica de la relación con Dios. Hermanos, no somos robots. No tenemos un Dios a que podemos dominar. Él es Dios. Y la relación con Dios es dinámica. Hermana Amanda. Sí, hermana.
Y por eso le decía, o sea, cuando vemos al principio de la obra del Señor y cuando vemos de las personas, hay que tener cuidado de hacer mediciones que no son buenas mediciones. ¿No? Y bueno, vamos a orar para terminar. Y vamos a pasar a un tiempo de oración. Señor, ayúdanos